Hola, hola, bienvenidos a Ligurumi. Hoy vamos a estar tejiendo a Romance. Este va a ser nuestro cuarto personaje de la banda de Saya Boys. Mide aproximadamente 15 centímetros de alto y lo vamos a estar tejiendo con un crochet de 1.75 milímetros. Aquí en la descripción vas a encontrar todos los materiales que estaremos utilizando y también el código de los colores. Una vez ya tengas listos los materiales, ya podemos comenzar. Vamos a empezar por los piecitos y voy a estar usando un crochet de 1.75 milímetros y vamos a usar la lana de Silvi Gurumi. Vamos a comenzar con el color blanco y vamos a realizar 6 cadenas. Acá nos vamos a devolver desde la segunda cadena y vamos a hacer 4 puntos bajos. En esta siguiente cadena vamos a hacer un aumento de 4 puntos bajos, entonces allí vamos a hacer los 4 puntos bajos y vamos a continuar acá tejiendo 4 puntos bajos. Para la tercera ronda vamos a comenzar haciendo en este primer punto un aumento triple, es decir que vamos a hacer 3 puntos bajos en este mismo punto. Ponemos acá ya el marcador. Ahora vamos a continuar tejiendo 3 puntos bajos. Y aquí vamos a hacer 4 aumentos, es decir, un aumento por cada punto. Aquí hacemos 3 puntos bajos. Y aquí vamos a terminar nuevamente con un aumento triple. Vamos a sacar ya el marcador y vamos a tejer 20 puntos bajos en relieve por atrás. Entonces ingreso con mi crochet de atrás hacia adelante, paso por el frente del punto de esta manera y vamos a hacer un punto bajo. Aquí podemos ya poner el marcador y vamos a continuar tejiendo esta ronda de esa manera. Ahora vamos a continuar con la ronda 5 y en esta ronda vamos a tejer 20 puntos bajos tomando solo la hebra de atrás. Aquí ya terminamos la ronda 5. Vamos a dejar esto en espera y vamos a cortar un pedacito de acetato a la medida
y vamos a pegarlo. Recuerden que yo uso doble acetato, pero ustedes pueden usar uno si es gruesito o también pueden hacerlo con cartón. Entonces acá yo ya tengo estos cortados. Vamos a medir y sí me queda. Y vamos a pegar. Ustedes acá pueden usar silicona fría o si van a pegarlo con cartoncito pueden usar silicona caliente. Aquí ya tenemos lista esta partecita. Recuerden que la idea es que esto ya nos quede bien seco. Y vamos a continuar con la ronda 6. Para esta ronda lo que vamos a hacer es ingresar nuevamente acá en este último punto. Y con mi color amarillo voy a ingresar. De esta manera. Ahora, para esta ronda 6 vamos a hacer 7 puntos bajos tomando el punto completo. Este va a ser mi séptimo punto y vamos a hacer el cambio a color blanco. Tomamos la hebra de esta manera y ajustamos. Vamos a continuar con 6 puntos bajos. Aquí ya llegamos al sexto punto y vamos a hacer el cambio a color amarillo. Vamos a tomar acá la hebra y vamos a ingresar. Y vamos a continuar tejiendo los 7 puntos bajos. Aquí vamos a tener en cuenta algo, y es que si ustedes se dan cuenta, yo no llevé la hebra amarilla por acá, porque pues a mí me pasa que logra verse como ese bordecito amarillo. Entonces lo que yo hago es dejar un poquito larga como la hebrita cuando la voy a ingresar a este lado. Eso es algo opcional que ustedes pueden hacer, si de paso pues también les pasa lo mismo. Y bueno, dejando ahora sí esto de lado, vamos a continuar con la ronda 7. Para esta ronda 7 vamos a tejer 8 puntos bajos. Acá en el punto número 8 vamos a hacer el cambio a color blanco. Entonces voy a tomar mi hebrita, ingreso y voy a tejer con blanco 4 puntos bajos. Acá el cuarto punto lo dejo a medio tejer y vamos a hacer el cambio a amarillo. Y voy a continuar tejiendo 8 puntos bajos.
De esta manera debe verse en el frente. Y acá adentro pues están todas las hebritas que yo he dejado para hacer el cambio de color. Esta hebrita blanca ya la puedo cortar. Y vamos a continuar con la ronda 8. En esta ronda vamos a hacer 6 puntos bajos, 4 disminuciones y 6 puntos bajos. Recuerden que las disminuciones las hacemos tomando solo la hebrita del frente. Entonces tomo la hebra frontal, la siguiente y hago mi disminución de punto bajo. Y aquí continuamos tejiendo los 6 puntos bajos que nos faltan. En la ronda 9 vamos a tejer 6 puntos bajos, 2 disminuciones y 6 puntos bajos. En total nos deben de quedar 14 puntos bajos. Bueno, acá vamos a parar y vamos a hacer el cambio a color azul claro. Entonces voy a ingresar en este último punto y voy a ingresar con hebra azul. Entonces ingreso, acá ya puedo jalar esta hebrita. Y para esta ronda 10 vamos a tejer 14 puntos deslizados tomando la hebra de atrás. De esta manera. Y no vamos a tejer tan ajustado. Bueno, antes de continuar con la siguiente ronda, vamos a cortar ya esta hebrita amarilla. Y acá vamos a rellenar ya el piecito. Entonces, estas hebritas las podemos esconder acá adentro y ir rellenando. Cuando ya hayamos rellenado el piecito y ya lo tengamos listo, vamos a continuar con la ronda 11. En la ronda 11 vamos a tejer 14 puntos bajos tomando nuevamente solo la hebra de atrás. Bueno, acá ya finalizamos con la ronda 11. Ahora vamos a continuar tejiendo de la ronda 12 a la 24, 13 rondas de 14 puntos bajos. Entonces vamos a tener en cuenta que a medida que vayamos subiendo, vamos a ir rellenando la piernita y que vamos a ir tejiendo la otra piernita de la misma manera. La idea es irlas tejiendo como a la par para que nos queden con una misma tensión y no nos vaya a quedar
una piernita más grande que la otra. Aquí ya llegué a la ronda 24 y antes de hacer la unión de los piecitos vamos a hacer un bordecito acá del pantalón. Entonces dejo esta parte en espera y acá vamos a ingresar en este primer punto de la hebra delantera color azul, en este punto. Y voy a tejer con mi lana rosada. Entonces acá ustedes pueden usar este color rosado, un color moradito o también pueden intercalarlo. Yo en esta ocasión solo voy a estar usando este color rosado. Entonces ingreso con la hebra nueva y aquí para asegurar voy a hacer una cadena. De esta manera jalo esta hebrita y aquí mismo donde hice la cadena voy a hacer mi primer medio punto alto. Y vamos a continuar tejiendo medios puntos altos. Recuerden que solo vamos a tomar la hebra de color azul que tenemos acá, la del frente. Aquí ya llegamos al final y vamos a unir en el primer punto con punto deslizar. Vamos a cortar ya esta hebrita y jalamos acá. Ahora vamos a perder las hebritas, entonces voy a ingresar con esta hebra y aquí voy a pasar en este punto, jalo la hebrita y vamos a esconderla por acá. Y aquí voy a finalizar pasando por un puntico de acá y sacando por la parte de arriba. Acá organizamos bien esta partecita y de esta manera ya tendríamos ahora sí nuestra piernita lista. Lo siguiente que voy a hacer es poner vinipel acá para que no se me vaya a ensuciar esta parte blanca del zapatico. Ya que tengamos las dos piernitas listas, vamos a continuar uniéndolas. Recuerden que esta piernita yo corté ya la hebra y esta solo la dejé en espera. Entonces en esta voy a continuar tejiendo 6 puntos bajos de más. Y acá voy a hacer una cadena, no la dejo tan apretada.
tomo mi otra piernita y vamos a tomar este último punto que hicimos y vamos a unir con punto bajo. En el siguiente hago punto bajo. Acá en este primer punto que hice vamos a colocar el marcador y voy a tejer contando desde este primer punto un total de 13 puntos bajos. Aquí ya llegamos al punto 13 y para el punto 14 vamos a hacer una disminución invisible para que no me vaya a quedar ningún espacio acá. Entonces vamos a tomar de este punto la hebra delantera y del punto que me quedó acá atrás, que sería el primer punto de la ronda, vamos a tomar también solo la hebrita que está ahí, esta. Y hago una disminución de punto bajo. Entonces en total aquí me quedarían 14 puntos bajos. Vamos a tejer un punto bajo en la cadena. Aquí nuevamente vamos a hacer una disminución de punto bajo, entonces si logran ver acá donde sale este punto, vamos a tomar la hebra delantera y la hebra delantera del siguiente punto. Y hacemos punto bajo. Ahora vamos a continuar tejiendo los 13 puntos bajos que nos hacen falta. Y aquí vamos a tejer nuevamente en la cadena. Ahora vamos a continuar tejiendo de la ronda 26 a la 28, 3 rondas de 30 puntos bajos. En la ronda 29 vamos a tejer 4 puntos bajos y una disminución por 5 veces y en total nos deben de quedar 25 puntos bajos. En la ronda 30 vamos a tejer 25 puntos bajos.
En la ronda 31 vamos a hacer el cambio a color piel, entonces acá voy a ingresar en mi último punto y voy a traer la hebra nueva. Aquí ya la podemos jalar. Y para esta ronda vamos a estar tejiendo 25 puntos deslizados tomando solo la hebra de atrás. Para la ronda 32 vamos a tejer 25 puntos bajos tomando la hebra de atrás. Aquí antes de seguir subiendo vamos a cortar esta hebrita y de paso voy a rellenar acá esta parte de la cinturita. Ya terminé de rellenar esta partecita. Ahora vamos a continuar tejiendo de la ronda 33 a la 41, 9 rondas de 25 puntos bajos. Aquí ya llegué a la ronda 41 y también ya lo rellené. Ahora lo vamos a dejar en espera y vamos a comenzar a hacer los bracitos. Para los bracitos voy a seguir usando el mismo color piel y vamos a hacer un anillo mágico y en él vamos a tejer 6 puntos bajos. En la segunda ronda vamos a tejer 6 aumentos, es decir, en cada punto vamos a hacer un aumento y en total nos deben de quedar 12 puntos bajos. Ahora vamos a tejer de la ronda 3 a la 4, 2 rondas de 12 puntos bajos. En la ronda 5 vamos a tejer un punto bajo y una disminución por 4 veces y en total nos deben de quedar 8 puntos bajos.
Aquí antes de seguir subiendo con el tejido vamos a parar y voy a rellenar un poco acá la manita. Ahora vamos a continuar tejiendo de la ronda 6 a la 17, 12 rondas de 8 puntos bajos. Aquí ya llegué a la ronda 17 y lo siguiente que voy a hacer es cortar esta hebrita y ya podemos jalar. Vamos a tejer otro bracito igual. Aquí ya lo tengo listo y ahora sí vamos a continuar con la unión de los bracitos. Vamos a retomar nuevamente el cuerpito para hacer la unión de los brazos. Entonces ya voy a sacar acá mi marcador y voy a comenzar tejiendo 6 puntos bajos. Ahora vamos a continuar uniendo el bracito. Vamos a tomar los 3 puntos bajos del bracito. Entonces este es mi punto del final y voy a tomar estos 3. 1, 2 y 3. Ingreso acá en el bracito y tomo un punto del cuerpo. Y unimos con punto bajo. Tomamos el segundo punto bajo. Recuerden que estamos tomando el punto desde adentro del bracito. Y el segundo punto bajo del cuerpo. Y nuestro tercer punto bajo. Ahora vamos a continuar tejiendo 10 puntos bajos. Ahora vamos a unir el otro bracito. Vamos a tomar nuevamente los 3 puntos que están después acá del final. Entonces 1, 2, 3. Ingreso por dentro del bracito. Y voy a tomar un punto del cuerpito. Hacemos nuestro primer punto bajo. Nuestro segundo punto bajo. Y nuestro tercer punto bajo. Y aquí vamos a continuar tejiendo 3 puntos bajos. Para la ronda 43 vamos a comenzar con 4 puntos bajos. Aquí hacemos nuestra primera disminución y
y vamos a continuar tejiendo 5 puntos bajos del bracito. Aquí vamos a ajustar bien este punto y lo voy a ir llevando mientras tejo acá. Entonces vamos a continuar con 4 puntos bajos. Hacemos una disminución y continúo con 4 puntos bajos. Ahora vamos a continuar tejiendo los 5 puntos bajos acá del bracito. Ahora acá vamos a hacer una disminución y terminamos con un punto bajo. Aquí vamos a parar un momento y vamos a poner el alambre para que nos articulen los bracitos. Aquí ya tengo listo el alambre, mide más o menos entre 12 a 13 centímetros. De igual manera ustedes lo miden por fuera del cuerpito, que no quede tan salido de acá de las manitos. Y pues recuerden que acá debemos doblar estas punticas y ahora sí vamos a ingresar al cuerpito. Ya que hayamos puesto el alambre, vamos a rellenar un poquito más el cuerpo. Vamos a continuar con la ronda 44 y en esta ronda vamos a tejer un punto bajo y una disminución por 8 veces y terminamos con 2 puntos bajos. En total nos deben de quedar 18 puntos bajos. Para la ronda 45 vamos a tejer un punto bajo y una disminución por 6 veces y en total nos deben de quedar 12 puntos bajos. Aquí vamos a parar nuevamente y vamos a terminar de rellenar esta parte del cuerpito.
Aquí ya terminé de rellenar esta parte del cuerpito y vamos a continuar tejiendo de la ronda 46 a la 53, 8 rondas de 12 puntos bajos. Aquí ya llegué a la ronda 53 y lo siguiente que vamos a hacer es terminar de rellenar el cuellito. Acá con una aguja del fieltrar pueden también compactar el relleno para que esta parte del cuello nos quede un poco más firme. Bueno, ahora para finalizar vamos a tejer un punto bajo y una disminución por 4 veces y en total nos deben de quedar 8 puntos bajos. Bueno, aquí ya llegamos al final, vamos a cortar esta hebrita. Y acá antes de hacer el cierre vamos a rellenar un poquito más. Ya tengo listo ahora sí el cuellito y ya tengo enhebrada la aguja. Ahora vamos a ingresar en el punto tomando solo la hebra delantera de afuera hacia adentro y vamos a ir cerrando de esta manera el cuellito. Vamos a jalar y vamos a tomar acá un puntico del lado y vamos a asegurar la hebra. Entonces acá hago un nudo, jalo y ya podemos perder esta hebrita. De esta manera ya nos quedaría listo la parte del cuerpito de Romance. En el siguiente video vamos a estar realizando la camisa, los detalles finales del cuerpito y también estaremos bordando los ojos y haciendo el cabello. Por acá te voy a estar dejando el tutorial de la cabecita para que lo vayas adelantando y nos vemos en el siguiente video.